¿realmente vale la pena ser un ingeniero en Cuba? Una frustración, una decepción muy grande. Las laborales eran bastante malas, también porque quiero darles un futuro mejor a mi familia. Y los motivos que me llevaron a esto, bueno, fueron diversos. Hola familia, sean todos bienvenidos. Yo soy Laura y soy una ingeniera cubana que en el día de hoy voy a estar reflexionando, voy a estar debatiendo sobre este tema, sobre lo que significa para un cubano ser ingeniero en Cuba. Y lo voy a estar haciendo desde mi propia experiencia, desde mis propias vivencias, con las que sé que de cierta manera muchos cubanos y cubanas que son profesionales, especialmente profesionales del sector de la construcción, porque yo soy ingeniera civil, se van a sentir identificados. Pero contándoles un poco mi historia, yo soy ingeniera civil, soy graduada en el año 2014 del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, que es la universidad que se encuentra en La Habana, donde se pueden estudiar carreras de ingeniería. Y bueno, haciendo un poco la historia hacia atrás, yo provengo de una familia de ingenieros civiles donde mis padres, mi mamá se graduó en el año 1986 y mi papá se graduó en el año 1976. Mis padres cuando se graduaron eran los años 80. El país se encontraba financiado por la antigua Unión Soviética, donde no había la crisis económica que existe hoy en día. Y entonces mis padres se dedicaron a ejercer su carrera en aquel momento. Mi mamá trabajó como proyectista, también trabajó como inversionista en diferentes obras de importancia del país. Mi papá era profesor titular de la CUJAE. También trabajó en diferentes obras importantes del país y fue merecedor de un premio de la Academia de Ciencias por sus aportes a la ingeniería en aquel momento. Después de esto llega la caída del campo socialista en los años 90 y el país entró en una profunda crisis económica, social, política, en una crisis de todo tipo, donde los salarios se desmoronaron, porque en los años 80 un ingeniero, bueno, tenía cierto estatus de vida, donde podía ir a un hotel, podía alimentarse, su salario le alcanzaba para vivir realmente, pero después que se cae el campo socialista, pues todo eso se viene abajo y el salario de mis padres se desmoronó. Mis padres empezaron a ganar cada uno aproximadamente $2 o $3 al mes, que por supuesto esa cantidad de dinero no alcanzaba para vivir, no alcanzaba para absolutamente nada. La mayoría de los cubanos que se vieron envueltos en esta situación, pues tomaron la decisión de emigrar, de irse del país por mar, que fue la famosa crisis de los balseros. Cuando aquello, yo recuerdo que yo era muy niña y mis padres me llevaban porque yo vivía en aquel momento muy cerca de la costa, muy cerca del mar. Y mis padres me llevaban a despedir a sus amigos, porque hubo un éxodo masivo de profesionales, a sus compañeros de trabajo los íbamos a despedir allá abajo de la costa. Era una situación muy triste porque se estaban yendo porque no soportaban la situación que había en aquel momento en el país. Y recuerdo los grandes apagones que habían, que en la ventana de la cocina de mi casa daba al mar y mi mamá se ponía a ver como aquellos pequeños foquitos de luz se perdían en el horizonte, en el medio de la oscuridad, pensando que ahí se iba un amigo, un colega, un familiar. Y bueno, mis padres no tuvieron el valor de tomar aquella decisión en aquel momento, cosa que es entendible. No estuvieron dispuestos a arriesgar su vida en el mar y arriesgar mi vida también. Y tomaron la triste decisión de abandonar su carrera y ponerse a vender artesanía en una feria. Porque su salario no le daba para vivir, tenían una niña pequeña que mantener y no podían, amaban su carrera, pero no podían seguirla ejerciendo. Se fueron a vender para una feria pensando que esto iba a ser algo temporal, que no iba a ser algo que iba a durar para toda la vida, ni mucho menos, porque en aquel momento los cubanos tenían la esperanza de que las cosas iban a cambiar pronto y se fueron a vender para la feria para poder subsistir. Pero bueno, esto nunca sucedió y pasaron los años y los años de mis padres. Después de eso no pudieron volver a ejercer como ingeniero, porque realmente el salario de ingeniero nunca más volvió a representar, a ser importante en la vida de las personas
y no pudieron volver a vivir más de eso. Y pasaron los años y bueno, llegó ya mi momento de decidir qué iba a hacer, de decidir qué iba a estudiar yo. Y entre varias opciones, pues me decanté por estudiar ingeniería civil igual que mis padres. Y los motivos que me llevaron a esto, bueno, fueron diversos. Entre ellos, bueno, yo era una muchacha que tenía 19 años y yo decía, bueno, la historia de mis padres no se va a volver a repetir conmigo, no tiene por qué volverse a repetir. Y me motivaba a estudiar ingeniería civil porque sabía que me podía apoyar en sus conocimientos, en los conocimientos de ellos, en sus experiencias, en la experiencia que tuvieron en su vida laboral. Y también porque me paraba y para donde quiera que yo miraba, yo veía que hacía falta construir. Donde quiera que yo miraba, las construcciones están destruidas, las calles están destruidas, los edificios están destruidos. Donde quiera que yo miraba, yo decía, mi país hay que construirlo, hay que volverlo a construir. En un momento hay que volverlo a construir y va a hacer falta un ingeniero civil. Y bueno, decidí escoger esa carrera porque además siempre me gustó mucho. Yo amo. Matriculé, estudié para las pruebas de ingreso de la universidad y alcancé el tercer lugar de 703 personas que se presentaron ese año por concurso, para coger la carrera por concurso. Las personas que no saben, cuando uno sale de un pre, bueno, en el preuniversitario, tú puedes escoger según el escalafón que tú tienes las carreras que son de tu preferencia, pero la persona que no viene directamente de un pre, como es mi caso, tiene que presentarse a un concurso para poder obtener su carrera y así fue como yo lo obtuve. Hice exámenes y tomé el tercer lugar de 703 personas que se presentaron. Y pude escoger la carrera que a mí me gustaba, que es la de ingeniería civil. Y cuando matriculé en la universidad, bueno, yo dije, yo quiero ser una excelente estudiante. Quiero ser de los mejores de mi año porque pensé en aquel momento que eso me podía abrir oportunidades laborales y podía tener un futuro mejor. Y después de estudiar 5 años la carrera de ingeniería civil, me gradúo en el año 2014 con título de oro, con un excelente promedio. Y entonces ahí, en ese momento, comienza mi vida laboral. Comienza el viacrucis de la persona que se gradúa. Bueno, y recuerdo que el primer trabajo que tuve cuando me gradué fue el de profesora de la universidad, la Facultad de Ingeniería Civil, donde ahí pasé mi servicio social. Y bueno, ¿qué es el servicio social? En Cuba supuestamente la educación es gratis, pero cuando uno se gradúa tiene que hacer un servicio obligatorio que para las mujeres es de 3 años, que es como una especie de pago al gobierno por los estudios que tú cursaste. Después de esto no pude aguantar la vida de profesor en la universidad porque el salario era demasiado bajo. Y bueno, no quise seguir como profesora porque la verdad que no me sentía llena en lo que estaba haciendo y las condiciones laborales eran bastante malas y decidí, bueno, dejar ese trabajo y buscar otro. Después me puse a trabajar en el sector particular, trabajé para una cooperativa, donde ahí sí el salario era bastante mejor, donde de cierta manera sí me superaba porque estaba trabajando a pie de obra y estaba haciendo lo que a mí me gustaba, pero bueno, llegó la COVID y el país se paralizó. Y al paralizarse el país, pues bueno, también estas obras, estas cooperativas se paralizaron y no pude seguir trabajando. Y ya entonces después de esto empezó mi vida como proyectista. Yo actualmente soy proyectista, empecé a trabajar en una empresa de proyectos en la que, ¿qué puedo decir? Las condiciones laborales tampoco son buenas, el salario tampoco es bueno, tampoco alcanza para vivir. Y bueno, ¿y cuál es el panorama actual que tienen los ingenieros que se gradúan en Cuba? Bueno, pues cuando se gradúan la mayoría o va a trabajar a pie de obra, o sea, en una obra en la que generalmente se encuentran paralizadas porque no hay materiales de construcción, no hay materiales para construir y por esto las obras permanecen, para cerrarse permanecen muchos meses esperando a que entren materiales para poder adelantar los trabajos. El que se va a trabajar para una empresa de proyectos, pues sencillamente va a trabajar a un lugar donde sí va a aprender, se va a superar desde el punto de vista profesional, pero va a estar haciendo proyectos con los proyectos que no se van a construir,
porque el sector de la economía en estos momentos se encuentra prácticamente paralizado. Este sector de la economía de la construcción se encuentra prácticamente paralizado en estos momentos y se está construyendo muy poco. Y hay una gran mayoría, bueno, que emigra, y la otra gran mayoría se va a trabajar para el sector no estatal, ya sea trabajando en una cafetería, limpiando un piso, haciendo trabajo no profesional que no es, o sea, para lo que esa persona estudió. Y eso le genera a esta juventud que está en edad laboral, una frustración, una decepción muy grande que te la da estudiar una carrera y prepararte para la vida y decir sí. Yo voy a estudiar mi carrera porque amo lo que hago, amo lo que voy a estudiar, pero también porque quiero darle un futuro mejor a mi familia, porque quiero ser independiente económicamente. Y por eso también uno estudia, por las posibilidades económicas que te dan el futuro. Y no ver estas dos cosas complementadas, no ver que te superas en tu profesión y que eso va acompañado a un salario justo, pues eso genera mucha decepción y mucha frustración, sobre todo en la juventud. Bueno, y dando respuesta a la interrogante que nos planteamos al principio de este video, bueno, ya hemos indagado, ya hemos profundizado sobre mi vida particular como ingeniera y también hablado en la vida de la vida de mis padres. Que bueno, porque hago esta analogía, sino porque de cierta manera esta historia se repite. Esta historia de que mis padres tienen que abandonar su carrera porque su salario no les alcanza para vivir, de cierta manera se repite, se vuelve a repetir en mí años después. Que aunque no he abandonado mi carrera, pues tampoco vivo de mi salario. Mi esposo y yo tenemos un pequeño negocio que con eso es con lo que sustentamos nuestra familia, pero mi familia no se sustenta de lo que yo produzco como ingeniera. Y bueno, ¿qué diría respecto a este tema? Bueno, sí, estudiar nunca está de más. La persona que quiera estudiar una ingeniería en Cuba, bueno, yo sí lo aliento, porque los conocimientos nunca ocupan espacio. Los conocimientos uno siempre los lleva con uno a donde quiera que usted vaya, o sea. Pero ya la vida laboral, ya eso es otra cosa. Ya es un duro choque que uno enfrenta, sobre todo cuando uno sale de la universidad lleno de ilusiones, lleno de expectativas, lleno de sueños, y te encuentras con una dura y chocante realidad y te encuentras con la desmotivación generalizada que no solo existe en el sector de la construcción, me atrevería a decir que existen en casi todos los sectores profesionales y no profesionales de este país. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les pido que me dejen en los comentarios si usted es ingeniero, cómo ha sido su experiencia, ya sea de estudiante, su experiencia laboral. Coméntenos que quiero saber qué tal le ha ido. Y bueno, también le pido que se suscriban y compartan, porque así me ayudan a crecer y a llegar a más personas. Nos vemos en próximo video.